Hola amigos, bienvenidos al canal Homo Sapiens, este dichoso canal que nos hace pensar y encima no nos da respuestas. A veces hemos reflexionado ya sobre cómo se forman nuestros pensamientos, nuestras ideas. Hoy vamos a hablar de una amiga que nos acompaña casi permanentemente. Querida pantalla. Hoy empezaremos para variar con algunas preguntas. ¿Por qué personas de la misma sociedad, del mismo país, del mismo entorno cultural, pueden llegar a tener opiniones tan diferentes? ¿Por qué, si todos parten de los mismos datos, de la misma realidad, sus opiniones y sus conclusiones pueden ser completamente opuestas? ¿Por qué todos tienen argumentos razonables que apoyan sus opiniones? ¿Y por qué casi nunca somos capaces de ver razonables los argumentos de los demás? Si todos partimos de la misma realidad, de la misma información, ¿qué es lo que falla? Nuestras opiniones se basan a partir de la información que tenemos de los hechos. Esta información después se moldea en función de nuestra personalidad, de nuestras preferencias, de nuestros intereses, de nuestras expectativas y de nuestros gustos. Pero, ¿realmente partimos de la misma realidad? ¿Y tenemos la misma información? ¿Cómo obtenemos esa información? Para entenderlo mejor, pongamos en marcha la máquina del tiempo. Retrocedamos unos cuantos siglos, hasta la Edad Media. ¿Qué pasaba con la información en la Edad Media? Bueno, la gente vivía en aldeas, en pueblos muy pequeños, había muy poca movilidad, no había buenos caminos, eran peligrosos. Y la mayoría de la gente pues, vivía y hacía toda su vida en un entorno muy cerrado, muy pequeño. De ese entorno lo conocían todos, no había secretos. Si la sobrina del cura se metía en un pajar con el hijo del molinero, todo el mundo lo sabía al poco rato. Luego habría opiniones diferentes. Quizá alguno pensase que estaban buscando una aguja en el pajar, aunque la mayoría pensaba otra cosa. El caso es que todo se sabía. En cambio, sabía muy poco de lo que ocurría a 10, a 15, a 30 leguas de su pueblo, y mucho menos de lo que ocurría en el país o en otros países del extranjero. Naturalmente, en aquella época también había personas que sabían leer y escribir, que eran las clases pudientes, los ricos terratenientes, los nobles principalmente, el clero, por supuesto, y ellos sí que sabían, ellos tenían acceso a la información, pero el pueblo ya no sabía leer, no sabía nada más que lo que conocían cerca, y naturalmente lo que les contaban aquellos que sabían más que ellos, porque la gente asumía su ignorancia y confiaba en lo que decían pues, los nobles o el cura. Si el cura decía que en los pajares andaba el demonio, pues la gente lo creía, aunque también sabían que el hijo del molinero se metía mucho al pajar, pero lo creían. Sin embargo, no sabían casi nada de lo que ocurría a su alrededor. Vivían en una especie de cómoda inocencia, una ignorancia cómoda, porque no necesitaban saber mucho más que el clima, las cosechas, los aperos de labranza, eso era todo. Pasaron muchos tiempos y ya en 1661 se editó el primer periódico en España, la Gaceta de Madrid. Esto ya supuso una gran innovación. Poco a poco fueron surgiendo más periódicos y naturalmente cada periódico daba informaciones, muchas veces coincidentes, pero otras veces no tanto, porque cada uno tenía su propia opinión. Aún así ya se había aumentado mucho la posibilidad de tener informaciones. También había más gente que sabía leer. Tuvieron que pasar casi 300 años hasta que en 1924 empezó a emitir la primera emisora de España, Radio Ibérica, y en el mismo año, poco después, Radio Barcelona, que fue la primera con licencia oficial. Bueno, ya aparte de poder leer periódicos y revistas y libros, los que sabían leer, que no eran todos, ya se podía tener información simplemente escuchando la radio. Pasaron 30 años y en 1956 fue cuando empezó a emitir Televisión Española. La única de momento, aquello fue una gran innovación, podíamos escuchar y ver las imágenes, las noticias, naturalmente las noticias que nos daba aquella única televisión. Pero no tardaron muchos años en aparecer otras televisiones, otros canales con visiones diferentes, con opiniones discrepantes también. Mayor variedad. ¿Esto se detuvo ahí? No. En el año 1990 empezó a funcionar Internet, lentamente, pero enseguida nos dio acceso a otras páginas web, a ver nuevas informaciones. Y unos pocos años después, en 1996-97, pues ya se pusieron en marcha los primeros smartphones, esas maquinitas maravillosas, esas pantallas divinas que tenemos en la mano y nos dan acceso a toda la información del mundo. ¿Cuál es el resultado?
Pues a diferencia de lo que ocurría en la Edad Media, ahora tenemos información que nos llega por 1000 vías diferentes, porque podemos leer periódicos, revistas, podemos escuchar emisoras de radio, leer libros, emisoras de televisión. Además está lo que consultamos en la web, lo que nos dice Wikipedia, lo que nos llega a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, de WhatsApp. Y naturalmente esto se une al medio tradicional de información, que es el boca a boca, porque seguimos hablando con la gente, con los amigos, con la familia, sabemos lo que nos cuenta el taxista, lo que nos dice la peluquera, es decir, un cúmulo de información enorme, insostenible, incapaces somos de manejarlo. Por lo tanto, ante tantísima información, a diferencia de aquellos aldeanos de la Edad Media, nos vemos obligados a seleccionar. A este respecto de cómo seleccionamos la información, podéis ver el vídeo número 4 del canal, Al calor del brasero. Luego en los comentarios os dejo el enlace por si queréis verlo. El caso es que es la información la que determina nuestra opinión sobre multitud de asuntos. ¿Estamos a favor o en contra del aborto? ¿A favor o en contra de los toros? ¿Creemos que un enfermo tiene derecho a la eutanasia? ¿Es bueno o es malo que vengan inmigrantes? ¿Estamos a favor de las centrales nucleares o en contra? En el asunto del desempleo, ¿es mejor ayudar a las empresas para que creen puestos de trabajo o dar ayudas a los desempleados? En el caso de la educación, ¿es mejor contratar más profesores o estimular el esfuerzo de los alumnos? Seguro que todos tenéis una posición sobre todos estos temas o sobre buena parte de ellos, pero recordad que esa posición que tenéis depende en gran parte de esas amigas pantallas, de la pantalla del televisor, de la pantalla del ordenador y de la pantalla del móvil. Ahí nos llegan unas informaciones determinadas que son las que van formando nuestra opinión. Y una vez que tenemos ya la opinión formada, tendemos a descartar otras opiniones. Y llegamos a una cosa curiosa, y es que llegamos al punto en que no podemos entender cómo hay gente que piensa de otra manera distinta a la nuestra. Y terminaremos, como de costumbre, con unas preguntas. ¿Cuántos de tus amigos, de tus conocidos y de tus contactos tienen opiniones contrarias a las tuyas? ¿Y por qué hay tantos idiotas que votan al partido contrario al que tú votas? ¿Utilizamos bien estas pantallas que nos acompañan en todo momento? ¿O más bien dejamos que ellas nos utilicen a nosotros? Y nada más, amigos, si os gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita para que te avise de las notificaciones. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus contactos, sobre todo con aquellos que piensan lo contrario que tú.